Y vamos a hablar de la situación actual del mercado inmobiliario, los precios, cómo está la situación y qué se espera para las próximas fechas. Vamos a hablar con el secretario general de la Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria, él es Aitami Rivero. Aitami, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Pues encantado de saludarte, más aún, gracias por atendernos en este día tan especial y para preguntarte por ese mercado inmobiliario y esos precios, que da la sensación de que están subiendo cada vez más y esto no tiene techo. No sé si es así, Aitami, o es una percepción. Bueno, es posible que sea también la percepción porque sí es cierto que hemos visto una trayectoria bastante longeva en el tiempo, ¿no? De los últimos aproximadamente 7 años, de constante evolución de precios, cada vez están más caros. Y bueno, las previsiones en sí que se están ahora mismo comentando en lo que es en el sector es de una alta probabilidad de que ese techo esté más cerca que nunca, ¿no? Viendo lo que está pasando ahora mismo con lo que son las hipotecas, viendo lo que está pasando con los índices de la economía en general, pues sí se puede prever que estamos en una situación un poco delicada. Hay que diferenciar lo que son la compraventa de viviendas y los alquileres. Me imagino los alquileres. ¿Qué pasa con los alquileres? Porque los precios, uno busca por ahí, primero, que es difícil encontrar un piso para poder alquilar. Y luego, los pocos que hay están a unos precios realmente desorbitados. Sí, lo que hemos vivido básicamente viene siendo la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Desde que apareció lo que viene siendo el fenómeno del alquiler vacacional, el stock de inmuebles que estaban en el mercado se redujo considerablemente y con ello pues la falta de esa oferta y la alta demanda, que cada vez más habitantes hay en nuestra ciudad y que quieren, digamos, que tener un alquiler en buenas condiciones, pues lo que hace es que esos pocos alquileres que son realmente interesantes, hablamos incluso de pisos que estén sobre todo bien ubicados y que tengan una gran, digamos, que disponibilidad o comodidad en sí, pues que los precios sean, digamos, que demasiado elevados quizás, ¿no? Pero básicamente se viene el fenómeno sobre todo empezó todo por el hecho de lo que es el alquiler vacacional, que redujo ese digamos que stock de viviendas considerablemente. Muchos propietarios también, ante la inseguridad de muchas veces verse indefensos en un arrendamiento, pues tienden a decir, pues pongo mi casa en un alquiler de corta temporada, o incluso hay muchas personas que deciden por tener su casa cerrada. O sea, para explicarlo de manera clara, a lo mejor antes había 10 pisos para alquilar y 10 personas que buscaban piso para alquilar y se alquilaba. Ahora, en esos 10 pisos a lo mejor 6 los han dedicado a alquiler vacacional. Entonces, en realidad ya no tienes 10, sino que tienes 4 y sigues teniendo 10 Exactamente. personas que quieren alquilar piso y solo hay 4 disponibles. Así que al final, pues suben los precios porque hay muchos demandantes. Más o menos es Claro. así. Sí, perfecto, lo acaba de definir, vamos, a la perfección. Eso pasó directamente, yo recuerdo, en el año 2014, que aún el fenómeno del alquiler vacacional no era, digamos, que lo que es hoy en día. Y normalmente hablábamos con los propietarios y era o alquilaban su casa o la dejaban cerrada, no tenían más alternativas. Los alquileres eran mucho más económicos que ahora. ¿Qué pasa? Cuando vino lo que viene siendo el alquiler vacacional, muchas personas vieron esta alternativa de poder incluso duplicar o triplicar en algunos casos lo que era el valor de esa renta. Entonces se redujo demasiado lo que es ese stock de propiedades que querían alquilarse para la residencial, y con ello pues sus precios también se elevan, porque al menor oferta y alta demanda, pues el mejor postor, por así decirlo, es el que se lleva la propiedad. Y esto es básicamente lo que yo considero que ha pasado. ¿Y tanto dinero da el alquiler vacacional a quien se decida poner así su vivienda? Hombre, ahora mismo no sé exactamente cómo estará el mercado, porque sí es cierto que se regularizó bastante lo que es se reguló bastante lo que es la oferta en sí, ¿no? En su día, cuando empezó todo esto, que repito, fue más o menos aproximadamente sobre el 2015, triplicaba lo que era una renta normal. Yo recuerdo que en su día un apartamento en el centro de Las Palmas, 400, 500 euros era una renta normal. Y claro, la gente después decía, si lo pongo por noche me llevo 1.500. Entonces mucha gente dejó digamos que de alquilar el residencial para ponerlo en vacacional. Era, como todos lo decíamos, como la gallina de los huevos de oro, ¿no? El vacacional. ¿Qué pasa? Que ahora sí es cierto que esa, digamos, que demanda que había en un principio de ese vacacional, muchas personas vieron esa oportunidad de negocio, muchas personas compraron. Por eso también muchos de los apartamentos situados así en zonas específicas se encarecieron tanto,
porque por esa alta rentabilidad, ¿no? Y ese stock de, digamos, de propiedades en alquiler residencial, pues se convirtieron en vacacional, y digamos que lo que es el stock de vivienda disponible para las personas que viven en nuestra ciudad, pues se redujo, y con ello pues los precios se disparan. Es que hay lugares, por ejemplo, se me viene a la cabeza Lanzarote y Fuerteventura, a la hora de conseguir un alquiler, profesores que son destinados allí a dar clases, o gente que tiene que ir allí a trabajar, les resulta casi imposible conseguir un alquiler de cualquier tipo, porque eso es totalmente imposible, no hay stock de viviendas en alquiler, y luego eso, aquí me imagino en otras islas, tipo Tenerife, tipo Gran Canaria, habrá lugares de esas islas donde también es difícil encontrar un alquiler. Sí, no, es que directamente no hay. Nosotros muchas veces, además de secretario en ASEGI, también dirijo una empresa, una marca inmobiliaria, y muchas veces nos vemos en la situación de nos entra un alquiler por encima de precio, de un precio, digamos, que dice, ¿cómo vas a costar tanto dinero? ¿No? Porque al final es el propietario quien decide que poner ese precio, y nosotros lo respetamos y lo defendemos, porque es quien, digamos, para quien trabajamos. Y es ponerlo en el mercado, y tenemos que desconectarlo, porque no paran de llamar la gente, no para de tener mucha demanda. Entonces nos hemos visto en una situación de que hay mucha demanda, y eso lo que conlleva es una subida de precios. Hay personas que dicen, no, pues hay que ponerle solución. Pero ¿cuál es la solución? La solución no es limitar un precio de renta, la solución quizás es darle bonificaciones a esos propietarios que digamos que quieren, digamos, que limitar su precio de renta. Pues vamos a dar una bonificación sobre el IBI, por ejemplo, o una reducción fiscal sobre lo que es su renta, de lo que paga por haber alquilado su vivienda a un precio, digamos, que razonable dentro de lo que cabe en el mercado. Digamos que tiene que haber un poco más de bonificaciones en esas personas que son propietarios, que, como todo el mundo, todos queremos lo mejor para uno mismo, ¿no? Entonces, si yo tengo una propiedad que se puede alquilar en 1.000, no la voy a alquilar en 600 porque sí. Entonces, si tú me das a mí un beneficio que pueda ser fiscal, un beneficio que pueda ser a nivel de tributativo, pues ahí hablamos de algo que me pueda dar a mí como propietario, digamos que hacer interesante la propuesta, ¿no? Y creo que por ahí tiene que ir la línea para poder, digamos, que regularizar un poquito el mercado, aumentar lo que pueda hacer a lo mejor incluso el stock de propiedades que puedan estar disponibles, y bueno, yo creo que por ahí tiene que ir todo esto para que se pueda regularizar un poco. No sé si me puedes dar, por ejemplo, alguna cifra que incluso a ti te haya llamado la atención, decir, pues un alquiler, un piso de tanto en zona de, no sé, en las canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, a tanto dinero, o sea, es a lo que se alquiló, para hacernos una idea más o menos y decir, mi madre, cómo está la cosa. Hombre, a ver, es que hay de todo, ¿no? Pero sí te puedo decir de pisos, apartamentos de 30 metros cuadrados alquilándose en 700 euros mensuales, 800 euros mensuales. Aparte de pisos, a lo mejor que nosotros días alquilamos uno en la zona de La Minilla, 1.300 euros, un piso normal, que no que fuera de mucho lujo, sino era un piso que tenía 3 dormitorios, vino, digamos, que entre varios trabajadores, y entre ellos, pues, como era un piso que dentro de lo que cabe, pues tenía, digamos, que buenos acabados y demás, pues lo decidieron alquilar y pagar la parte proporcional. Para mí ahora mismo en esta situación todos los alquileres los estoy viendo excesivamente caros, porque también yo vengo de atrás, yo vengo de la época de eso, de antes de 2015, que eran alquileres que prácticamente estaban al 50% de lo que están ahora, y la evolución que se vivió o que se ha visto ha sido, vamos, a mí por lo menos, que estoy dentro del sector y lo veo todos los días, no ha sido tan impactante, pero si me pongo a recordar esos tiempos de antes, pues ha sido demasiado, vamos, notoria, ¿no? Qué barbaridad. Oye, y en cuanto a la compra-venta de pisos, ¿también ha ido subiendo el valor del metro cuadrado, el precio de las viviendas? Decías que estamos quizás cerca ya de tocar techo, pero ¿ha subido mucho en estos últimos años? Sí, si miramos prensa, lo que vemos es que siempre se bate récord, no, ventas, mayores precios, subida de precios. Es como parece que nunca va a acabar, ¿no? Lo que hemos visto básicamente es eso, es una falta también de stock de viviendas, pero claro, si digamos que tú compras una casa y la pones en alquiler, te da buena rentabilidad. Tú compras una casa, la pones en alquiler vacacional, te da buena rentabilidad. Vas al banco, pides una hipoteca, te da un Euribor, digamos que en este caso estaba incluso negativo, con un diferencial ajustado, incluso tipo fijo, que te la estaban dando las hipotecas al 1 y poco tipo fijo. O sea,
es un mercado muy interesante, el mercado inmobiliario, un mercado que es seguro, que es estable, por así decirlo, y que bueno, parece que es una buena opción antes que incluso invertir dinero en lo que viene siendo en índices de bolsa o en petróleo, digamos que materias primas. La inversión inmobiliaria es mucho más estable. ¿En qué situación estamos ahora mismo? Estamos en una situación de que vemos que el Euribor ya se ha disparado, vemos que, digamos que las economías están resentidas y no sabemos cómo va a actuar esto en el sector inmobiliario, porque sí es cierto que, a diferencia de lo que vivimos en 2007, 2008, en su día se dieron muchas hipotecas mal dadas, por así decirlo, hipotecas demasiado infladas, y ahora las hipotecas sí es cierto que a las personas que venían a solicitarlas pues se les pedía un mínimo de ahorro, una aportación, entonces con ello se ha intentado evitar esas hipotecas burbuja, ¿no? Pero no sabemos en qué situación nos vamos a encontrar, porque también es cierto que ahora también tenemos ese alquiler vacacional que permite a una persona que no pueda pagar una hipoteca pues alquilar su casa por tiempos, y que a lo mejor esa hipoteca que no podía pagarla en ese 2007, no tenía alternativa, que ahora dice, pues mira, pues si no puedo pagar la casa, pues alquilo parte de la casa o yo me voy directamente a otro lugar y esta casa que tengo yo la pongo en vacacional y la renta o lo que me vaya dando esa mensualidad pues me da para pagar esa hipoteca y no me veo en esa situación de tener que vender sí o sí mi casa, sino que tengo otras alternativas. En la anterior crisis lo que vivimos fue eso, una alta, digamos que puesta de producto de stock en el mercado, básicamente vino de golpe, y el comprador iba al banco y no le dan la hipoteca. Alta oferta, baja demanda, bajan los precios. En esta situación estamos totalmente de lo contrario, por eso han subido tanto, pero no sabemos qué va a pasar ahora. Sí es cierto que está un poco todo en el aire, siempre hablamos en el sector inmobiliario de, mira lo que ha pasado en Estados Unidos, han despedido a tantas personas de esta inmobiliaria, ¿por qué será? Y mira lo que pasó aquí, vemos un poco que empiezan a haber movimientos, ¿no? Pero decirte a ciencia cierta va a pasar esto es, digamos que jugar digamos que a ser vidente, ¿no? Y bueno, vamos a ver en qué quedan los acontecimientos. Lo que me llama la atención es que no sé, con las crisis que hemos tenido, la pandemia con lo que supuso de despidos, de parón del turismo vacacional de todo tipo. Ahora el encarecimiento de precios de todo por culpa de la guerra, de que todavía no ha acabado la pandemia y demás, pérdida de puestos de trabajo que poco a poco se va recuperando, pero la gente sigue teniendo dinero para comprar y para pagar todo este tipo de cosas. Sí, a ver, lo que hemos visto es que bueno, que hay muchas personas que la economía al final es cíclica. El dinero está en el mercado, está en la calle, por así decirlo, y digamos que hay personas que se han visto que se han empobrecido, que digamos que se han visto en una situación de pérdida de riqueza, pero después hay otras muchas personas que sí han visto, digamos que un incremento económico en su vida, ¿no? Hay muchas personas que a lo mejor con esto de la pandemia pues mira, han digamos que recibido, digamos que de familiares que hayan fallecido a causa pues hayan conseguido, digamos que una herencia, y a lo mejor con liquidez ahí pues puedan, digamos que comprarse un inmueble, o otras personas que a lo mejor dicen, pues mira, esta casa pues ahora tenemos que venderla, y esos, entre comillas, propietarios pues lo donan a sus hijos, lo que son ese dinero que puedan conseguir con la venta de una propiedad, y que ya sus hijos pues sí puedan comprar. Entonces hablamos de, si yo soy propietario de una vivienda, que tengo una casa ahí que ya me hace falta, la vendo, y lo que yo obtengo pues se lo reparto a mis 3 hijos para que los 3 puedan comprarse una casa. Estamos cambiando una casa que está en el mercado por 3 compradores, entonces ya estamos hablando que estamos multiplicando por 3 esa demanda. Entonces digamos que mercado siempre hay personas que tengan liquidez, y aunque venga una crisis, y aunque venga digamos una caída de mercado, siempre habrán personas que tengan capacidad para comprar, y siempre habrán personas que tengan necesidad de vender, o que tengan digamos que intenciones de vender. Entonces siempre va a estar el mercado activo. Pues interesantes reflexiones y explicaciones, así nos lo cuenta quien sabe de todo ello, Itami Rivero, secretario general de la Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria. Muchas gracias por compartir todo esto con nosotros, Itami. Nos queda un poquitito más claro. Muchas gracias, muy amable, muy buenos días. Muchas gracias a ustedes, hasta luego, buenos días.